Bueno, en primer lugar, agradecer a las compañeras y compañeros que me hayan hecho partícipe de esta escuela de formación feminista, que yo creo que sin duda es una gran oportunidad. Ahora mismo estoy cursando una beca de formación en el Instituto de las Mujeres y consideré que era una gran herramienta para poder completar esta formación y que me han acogido estupendamente. Mi ponencia trata sobre la Constitución y su articulado sobre igualdad. Aquí vengo preparada con la Constitución, como veis. Así que bueno, voy a comenzar. La consecución de la igualdad aparece como uno de los ineludibles objetivos del Estado social reconocido en las constituciones europeas de la segunda mitad del siglo XX. Siguiendo a María Luisa Balaguer, el Estado social y democrático de derecho es una conquista de la ciudadanía iniciada en Europa en la segunda mitad del siglo XX, sin llegar a implantarse hasta bien entrado el siglo XX, donde el derecho positivo, la generalidad de la ley y la separación de poderes del Estado son instrumentos que permiten el desarrollo de las democracias formales. No obstante, sus respectivas instituciones y democracias no acogieron en primer lugar a las mujeres, las cuales accederían formalmente con mayor letargo a los derechos políticos y con una mayor restricción de derechos civiles. En lo que respecta al ordenamiento jurídico español, al igual que el resto de ordenamientos cuyo antecedente viene a ser el Estado liberal, este no fue una excepción y privó a las mujeres de los derechos alcanzados por este modelo de Estado. Ningún texto constitucional en España hasta 1931 hizo referencia a la igualdad de trato y la no discriminación por razón de sexo. Así, la Constitución de 1931 supuso un gran avance a reconocer por primera vez la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, a sostener que no podía ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación y el sexo. En cuanto a la participación política, como sabemos, se reconoció por primera vez el derecho al voto a la mujer. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes, dando cumplimiento a una reivindicación que a partir de los años 20 el feminismo ávidamente demandó, como por ejemplo a través de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Esta asociación, fundada en Madrid en 1918 y entre cuyas dirigentes se encontraban Clara Campoamor o Victoria Kent. Asimismo, se contempló en la Constitución de 1931 el matrimonio civil, lo que permitió instaurar el divorcio en base a la Ley 2 de marzo de 1932. La vigencia de la Constitución se vio brutalmente interrumpida con el estallido de la Guerra Civil tras el fallido golpe de Estado militar el 18 de julio de 1936. A partir de entonces, el triunfo del general Francisco Franco y la instauración de un régimen dictatorial fascista supuso un grave retroceso en el avance político y social de la igualdad, negando a las mujeres cualquier tipo de autonomía individual, como fue la imposición a la mujer casada bajo el régimen de gananciales del permiso o licencia marital, consistente en la firma del marido para autorizar actos civiles o mercantiles a la mujer, tales como actos tan cotidianos como podría ser abrir una cuenta corriente, solicitar pasaporte o firmar cualquier escritura. Asimismo, el Código Civil también otorgaba al marido la facultad de enajenar a título oneroso los bienes gananciales, siendo este el administrador único de la sociedad de gananciales. El marcado carácter discriminatorio de la legislación laboral franquista dificultaba el acceso a la mujer al mundo laboral, otorgando incentivos a aquella que una vez contrajera matrimonio abandonase la fábrica y se dedicara íntegramente a labores domésticas como eje central de la moral de la dictadura. Bien, una vez llegados a este punto y tras esta introducción, me gustaría que nos planteásemos cuál fue el impacto del movimiento de mujeres sobre la política de la pretransición y durante la propia sobre la propia transición del periodo constituyente. ¿Tuvo un papel relevante el movimiento feminista a la hora de la aprobación de la Constitución? Pues bien, no sería hasta finales de los años 60 cuando el movimiento para la liberación de la mujer reactivó el debate en torno a los derechos de la mujer y su emancipación, influenciado por las corrientes provenientes de países de Europa y Estados Unidos. En España, a lo largo de dicha década, colectivos de mujeres se posicionaron en contra del régimen y se agruparon en torno a movimientos feministas, como fue el Movimiento Democrático de Mujeres, creado en 1965 y vinculado al Partido Comunista de España, cuyo clamor democrático y fervor en torno a la igualdad de derechos de la mujer recogería entre sus pretensiones la eliminación de las normas que dificultaban su acceso al mercado laboral y la reforma del Código Civil.
muchas mujeres apelaron a la conciencia femenina, cuya principal preocupación se centraba en el papel tradicional asignado a la mujer. Situémonos que tras décadas la mujer relegada en el ámbito del hogar mostraba un escaso interés por la política. Así, el tema de la mujer se transformó en un nuevo frente de lucha y terreno de contestación política. El Año Internacional de la Mujer, celebrado a finales de 1975 en las primeras jornadas de liberación de la mujer con el apoyo de la UNESCO, coadyuvó al cuestionamiento de las políticas reformistas en un intento oportunista del régimen por mejorar su aceptación e imagen pública. En el mismo año, la promulgación de la Ley 14/1975 por parte de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, constituida a comienzos de los años 70, devolvió a la mujer su capacidad plena de obrar al eliminar la mencionada licencia marital y concediendo lo que María Telo denominaría la mayoría de edad a las mujeres casadas. Integrante de dicha comisión y fundadora de la Asociación Española de Mujeres Juristas. Es importante destacar en este punto que la labor de movimiento feminista durante esta época introdujo la mecánica de la igualdad en los partidos de izquierda, como fue el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español, y en sindicatos como Comisiones Obreras, que contribuyeron a situar la opresión de la mujer en el debate y discurso político de la transición y a presentar un proyecto de mayor calado democrático para millones de personas. Una vez situándonos dentro de la transición, tras la muerte del general Francisco Franco, en noviembre de 1975 y hasta la promulgación en 1978 de la Constitución española, fueron relevantes este periodo no solo para la recuperación de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía en general, sino primordialmente para las mujeres. Tras las elecciones generales de 1977 se dio inicio a la legislatura constituyente el 13 de julio del mismo año. Durante dicho periodo podemos observar el surgimiento de una visión igualitaria y sin precedentes que alteró la agenda política de la transición, al obligar a los partidos políticos a enfrentar temáticas relativas al matrimonio, al divorcio, anticonceptivos y discriminaciones sexuales. Pues ni siquiera los partidos políticos de izquierda hasta ese momento se habían planteado estas temáticas relacionadas con la mujer y fundamentalmente con la igualdad. El movimiento de mujeres logró plantear una ruptura del paradigma social que aún sostenía la izquierda. Formalmente se aprobaron 9 importantes leyes recogiendo el principio de igualdad, además del Estatuto de los Trabajadores y los artículos de la Constitución española que a continuación pasaremos a exponer. En cuanto al análisis de la Constitución española y su articulado sobre igualdad, son 4 las fechas que no se nos puede olvidar, y menos a ningún opositor, que la Constitución española fue aprobada por las Cortes Generales en sesión plenaria de Congreso y Senado el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre, sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre, entrando en vigor y publicándose en el BOE el 29 de diciembre del mismo año. Dato curioso es que aunque feministas como María Telo lucharon por que hubiera un 50% de las mujeres en la comisión que redactó la Constitución española de 1978, esto no se produjo y, como ella misma diría, la Constitución tuvo muchos padres, pero faltaron madres. En este sentido, es de destacar la labor llevada a cabo por las 27 parlamentarias de las Cortes Constituyentes en la elaboración de artículos como el 14, de la mano de Teresa Revilla, en defensa de la igualdad, siendo la única mujer que participó en la Comisión Constitucional, de Pilar Bravo en el artículo 20, referido a la libertad de expresión, de Dolores Pelayo y Belén Landaburu en el artículo 32, relativo a la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, o de Gloria Begué, quien posteriormente sería magistrada del Tribunal Constitucional y redactó en su práctica totalidad los artículos 40 y 41, datos que yo desconocía, relativos a los principios rectores de la política social y económica. Parlamentarias, 27 mujeres parlamentarias que durante la transición pertenecieron a distintos grupos políticos e ideologías y a quienes esta humilde intervención pues sirva de homenaje. Bien, ahora adentrándonos en el grueso, en el objeto de esta intervención, articulado de la igualdad en la Constitución Española de 1978, de que saldremos ingenieras e ingenieros jurídicos,
dado que no únicamente quiero dar una serie de pinceladas respecto a los artículos donde se contempla la igualdad en la Constitución, sino que quiero que vayamos un poco más allá y entendamos cuál es la mecánica que se articula en torno a la igualdad en la Constitución. Bueno, pues vamos a empezar este recorrido, este viaje, por el preámbulo de la Constitución española. La omisión de toda referencia a la igualdad en el preámbulo de la Constitución española, bueno, sé que no empezamos bien, no nos alarmemos, pero no hay referencia alguna en nuestra Constitución a la igualdad, lo cual resulta cuanto menos sorprendente, dado que la libertad e igualdad constituyen fundamentos o ingredientes básicos del derecho. El preámbulo de la Constitución española sostiene que la nación española desea promover y establecer la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de todos los españoles, negando a la igualdad referencia alguna. No obstante, la igualdad no se haría de esperar, ya que no encontramos una referencia a la igualdad en el título preliminar, en concreto en el artículo 1.1, como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, a sostener que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, aquí la tenemos, y el pluralismo político. Esta configuración de la igualdad como valor superior permitirá su operatividad bien como principio jurídico o bien como norma. La igualdad formal aparece reconocida en el artículo 14 del capítulo 2, Derechos y Libertades, del título primero de los Derechos y Deberes Fundamentales, sin llegar a integrarse en la sección primera. Bien, entonces vamos ahora a acercarnos a la igualdad desde un punto de vista formal, como se recoge en el artículo 14. Que sostiene los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Resulta curioso percatarse del hecho de que el artículo 14 quede fuera a modo de antesala de la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que comprende los artículos 15 al 29, los cuales gozan de un procedimiento preferente y sumario, así como de la posibilidad de ser susceptibles de recurso de amparo del artículo 53.2. Entonces, en nuestro recorrido, en nuestro viaje, hemos visto que en el preámbulo no aparece la igualdad, pero que nada más introducirnos en el título preliminar sí aparece en el artículo 1.1 como un valor superior del ordenamiento jurídico. Y siguiendo en nuestro viaje, la siguiente parada ha sido en el título primero, de los derechos y deberes fundamentales. Y una vez llegado al capítulo 2, Derechos y Libertades, nos hemos encontrado con el artículo 14. Este artículo que dice que los españoles son iguales ante la ley. No obstante, no se encuentra dentro de la sección primera que se refiere a los derechos fundamentales y de libertades públicas, por lo que podríamos preguntarnos si este artículo está, por tanto, excluido del procedimiento preferente y sumario y del recurso de amparo del artículo 53.2. La respuesta la tenemos en el propio artículo 53.2, que sostiene: cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. De forma que el artículo 14 sí encuentra en el artículo 53.2 una tutela relativa a un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, tanto en los tribunales ordinarios como ser susceptible en un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. Lo expuesto nos hace pensar que la igualdad formal del artículo 14 se trataría de un derecho fundamental carente de autonomía propia, en cuanto que su contenido viene establecido respecto a otros derechos a los que modula de acuerdo con la proclamación de la igualdad como valor superior. Y alguien me podría decir, no, todavía no, me lo puede decir más adelante, perdón, un segundo, que tengo que terminar con la igualdad formal, que se define en dos vertientes: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La igualdad ante la ley puede definirse como la obligación que tienen los poderes públicos encargados de aplicar la ley sin excepciones.
Por su parte, la igualdad en la ley, a fin de evitar situaciones de desigualdad entre los ciudadanos, implica la prohibición de cualquier forma de arbitrariedad normativa, lo que no impide diferencias de trato a situaciones diferentes debidamente justificadas y razonables. Bien, la igualdad formal de este artículo se desprende estas dos vertientes, tanto la igualdad ante la ley como la igualdad en la ley. Asimismo, la igualdad de trato del artículo 14 prohíbe todo tipo de discriminación, tanto directa como indirecta. ¿Cuándo existe discriminación directa? Podríamos preguntarnos, pues cuando aquella diferencia de trato se vincula expresamente al sexo, como puede ser por estar embarazada, mientras que la discriminación indirecta se produce cuando el trato discriminatorio no aparece inmediatamente vinculado al sexo, pero la práctica puede suponer a la mujer una posición desfavorable, como sabemos de la brecha retributiva, la que se está intentando paliar a través del Real Decreto 902/2020 sobre igualdad retributiva, que ante los mismos puestos de trabajo la mujer siempre ha tenido menor retribución salarial. La dimensión activa de la igualdad, puesto que ahora sí, alguien podría haber preguntado que no hemos saltado dentro del título preliminar otra referencia a la igualdad, y esta es la igualdad material. Esta igualdad material otorga a los poderes públicos una función no solo conservadora del status quo, sino también promocional, a sostener que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, y remover obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Dicho artículo supone un mandato dirigido a los poderes públicos para que la igualdad no sea solo formal, sino también real y efectiva. ¿Y qué de importante ha sido este artículo para nuestro ordenamiento? Puesto que le otorga a los poderes públicos esa facultad de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos ya no solo sea esa igualdad formal que acabamos de ver, sino que sea también una igualdad real y efectiva. Para su consecución, es posible establecer tratamientos jurídicos formalmente desiguales a través de las medidas de acción positiva. Este va a ser el instrumento del que se va a valer la igualdad material del artículo 9.2, de la llamada medidas de acción positiva. Como por ejemplo, el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Pese a que nuestra actual Constitución no contenga referencia específica a las medidas de acción positivas como ocurre en Alemania con la Ley Fundamental de Bonn, en la reforma llevada a cabo en el año 1994, lo cierto es que desde 1987 el Tribunal Constitucional ha venido admitiendo su legitimidad en nuestro ordenamiento jurídico, como refleja la sentencia 128/87. Del mismo modo, las acciones positivas han sido reconocidas legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, como se recoge en la exposición de motivos de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que prescribe: los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género y que, conforme al artículo 9.2 de la Constitución, tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivas dichos derechos. Más adelante, dichas medidas de acción positiva aparecerían reguladas con gran amplitud en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta Ley Orgánica 3/2007 de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en su exposición de motivos, también hace una referencia a este instrumento de medida de acción positiva y dice así: con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, se establece un marco general para la adopción de las llamadas acciones positivas. En este sentido, se dirige a todos los poderes públicos un mandato de remoción de situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola formulación del principio de igualdad jurídica o formal, y en cuanto a estas acciones puedan entrañar la formulación de un derecho desigual en favor de las mujeres, se establecen cautelas y condicionamientos para asegurar su licitud constitucional. E igualmente se han reconocido recientemente con una mayor dosis de transversalidad en la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación,
como constata su exposición de motivos, ante cualquier tipo específico de discriminación por su trascendencia para el desarrollo de las políticas de igualdad dirigidas a las mujeres, cuando al motivo de discriminación por razón de sexo se le añade cualquier otro previsto en la ley. Como sabemos, ahora el principio de transversalidad, como refleja el tercer plan para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es uno de los pilares básicos. Llegado a este punto, hemos de aludir a la múltiple referencia a la igualdad de trato dentro de nuestra Constitución. Así, el artículo 23.2 sostiene que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. La afirmación del artículo 32.1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, que ya sabemos, como hemos dicho en la introducción, que intervinieron las parlamentarias en su formulación. El artículo 39.2, que también intervinieron estas grandes parlamentarias en su redacción. La protección integral de los hijos, igual excepto ante la ley, con independencia de su filiación. Y por último, nuestra última parada respecto a la igualdad en el articulado de la Constitución española es en el artículo 149, que otorga al Estado, dentro del marco competencial, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Si bien se atribuye al Estado esta competencia exclusiva en materia de igualdad, el Tribunal Constitucional ha declarado que al Estado le corresponde legislación básica, siempre ello sin perjuicio de la disparidad autonómica admitida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso, a nivel autonómico, tenemos acceso a tantas leyes en materia de igualdad. Conclusión. Se pone de manifiesto la importancia de situar a la mujer como verdadero sujeto constitucional, tal y como recalcó Asunción Ventura, pues resulta innegable que el feminismo constituyó una nueva vanguardia dentro de la izquierda, paralela a la lucha por la democracia, que desembocó en una democracia más libre e igualitaria, gracias a las mujeres, cuyas reivindicaciones no se limitaron a unas cuantas reformas legales y que partidos como el Partido Socialista Obrero Español supieron canalizar como una opción de progreso en defensa de las libertades individuales y de la liberación de la mujer, y que le permitieron perfilar sus líneas de actuación y ahondar en planteamientos hasta entonces adormecidos, así como agilizar la rápida europeización de España al mostrarse en sintonía con otras reclamaciones feministas de países occidentales. Lo que nos permite concluir que, sin el movimiento feminista, el régimen político de 1978 podríamos plantearnos que no hubiera alcanzado cuanto menos el carácter garantista, transformador e igualitario del que hoy se desprende y del que nos permite cuestionar si hubiera sido así, si la importancia de las mujeres en la historia durante la transición española y el periodo constituyente, y que de todo apunta que sin duda la historia hubiera sido otra. Realmente es un placer que tengamos esta introducción y esta reflexión sobre todo el articulado de nuestra Constitución española. Es verdad que hablamos de los padres constituyentes y sabemos que también, aunque no estuvieran directamente en esa reunión donde se hizo la Carta Magna, tuvimos a grandes mujeres, mujeres socialistas, una de ellas que todavía tiene mucha actividad, que es Ana María Ruiz Tagle, que ella reconoce como socialista, que además estaba anecdóticamente recordando en aquellas meriendas con Felipe González, con todo aquel núcleo que puso en marcha el Partido Socialista de la Transición Española, pues ella sigue recordando que aunque no estuvieron redactando la Carta Magna, sí estuvieron trabajando enormemente en el articulado. También recordar cómo en España, en aquellos años predemocráticos, las organizaciones de las mujeres éramos muy activistas
Y lo digo con propiedad porque yo estaba dentro, no ya del ADN, de la Asociación Democrática de Mujeres, sino que además luchábamos por algo tan que hoy, cuando se dice parece mentira, que hayamos recorrido tanto, por la libertad de las mujeres en tener las píldoras contraceptivas, que estaban prohibidas. Yo, como hija de médico, más de una vez falsifiqué, y ahora lo puedo decir, la firma de mi padre para hacer recetas para mujeres en los pueblos, porque realmente era tremenda la situación sanitaria y social de muchas de nuestras mujeres españolas. Por supuesto, el aborto prohibido, la morbimortalidad exacerbada, especialmente en zonas rurales y en pueblos. En aquellos años 60 y 70, España era un hervidero de organizaciones de mujeres y de varones, especialmente a través de la Federación de Municipios, que entonces no existía como tal, pero se crearon lo que eran las escuelas municipales para incluso alfabetizar a las mujeres. Acordaros que recibimos la friolera de 4 millones de analfabetas cuando llegamos a la democracia. Por lo tanto, esa Carta Constitucional, que nos la debiéramos leer mucho más y mejor que como nos obligaban en aquellos años el catecismo, nos dio el marchamo de seres adultos, adultas, con propiedad para poder ser mujeres libres. Y es verdad que esa carta adolece de muchos puntos que debiéramos de superar, pero fue para las mujeres españolas un punto de avance para incluso las organizaciones, que entonces eran movimientos porque no estaban legalizadas, pudiéramos crear todo ese tejido que hoy día disfrutamos. Así que vamos a continuar con nuestra segunda sesión y nuestro segundo tema.